Señor presidente, honorables senadores y representantes, señor ministro, en los últimos meses la Fiscalía ha venido trabajando de la mano con el gobierno con el objeto de que sus observaciones sobre la estructura de la justicia transicional tengan cabida en el proyecto de ley estatutaria, en el buen propósito de articular una institucionalidad fuerte, una institucionalidad sólida que sirva a los propósitos de la justicia transicional. La Fiscalía considera que tenemos que trabajar sobre 8 premisas fundamentales y quisiera empezar por allí para compartirlas con ustedes. En primer lugar, la necesidad de que en esta fase del posconflicto el proyecto de ley estatutaria contribuya a consolidar una paz que sea estable y duradera, no una paz en donde en la transición, luego de que se han silenciado los fusiles, empiece un conflicto de naturaleza jurídica. En segundo lugar, que se haga cumplida la previsión del acuerdo de paz del numeral 9 del acápite de la justicia transicional, del acuerdo final, que dice que la justicia especial de paz es una justicia transitoria y por lo tanto no conocerá de conductas que se cometan con posterioridad a la vigencia del acuerdo final. Eso no es prédica de la Fiscalía. Servimos simplemente de pregoneros de un acuerdo. Así dice el acuerdo final. Y no puede ser de otra manera. Y allí se construye una tercera premisa. Y es que los reinsertados a partir de la firma del acuerdo y de su vigencia son ciudadanos ordinarios. Todos los colombianos los acogemos con beneplácito en la vida civil y democrática, con los mismos derechos, pero con las mismas obligaciones de todos los colombianos, como un ciudadano del común. Y como a partir del 1 de diciembre los colombianos estamos sujetos a la jurisdicción ordinaria frente a cualquier hecho ilícito, a partir del 1 de diciembre también los reinsertados tendrán que someterse in integrum a la jurisdicción ordinaria, a la competencia de la Fiscalía General de la Nación y, por supuesto, al imperio de la ley que nos gobierna a todos los colombianos. Cuarto, una premisa que emana de la sabiduría popular. Buenos linderos hacen buenos vecinos. Y en esta ley estatutaria lo que estamos definiendo son los linderos entre la jurisdicción de transición, la justicia especial de paz y la jurisdicción ordinaria. Y tenemos que poner bien las estacas para que no se corran, para que no generen dificultades en el vecindario. Y en ese sentido, todo lo que hagamos conjuntamente entre el gobierno, el Congreso y la Fiscalía, el Poder Judicial, yo creo que debe ser de buen recibo. Quinta premisa, la Jurisdicción Especial de Paz y la ley estatutaria no pueden abrigar de modo alguno formas no develadas, no expresas, ladinas, que conduzcan a la impunidad. Siempre se ha dicho, tenemos una convicción democrática todos los colombianos, que la Jurisdicción Especial de Paz no es sinónimo de impunidad. Ese es un consenso nacional. Y lo defendemos todos. Todos estamos de acuerdo con un sistema de transición, pero que no conduzca veladamente a formas de impunidad. Sexto,
Hay que preservar el tratamiento simétrico y equilibrado entre los agentes del conflicto. Séptimo, tenemos que hacer efectiva la temporalidad y el límite, en consecuencia en el tiempo, de esta justicia de transición que no puede extenderse indefinidamente, incrustada en la institucionalidad de nuestro Estado social de derecho. Y por último, los activos que amasaron las FARC y sus testaferros a lo largo de estas décadas tienen que revertir a favor del Estado para que el Estado defina con ellos, de acuerdo con sus prioridades, cómo reinsertar al grupo que se desmoviliza y, ante todo, cómo reparar a las víctimas del conflicto armado. Con base en esas premisas, la Fiscalía hizo dos conjuntos de observaciones. En primer lugar, con relación al proyecto de ley que se presentó antes de la pasada legislatura, el 6 de junio, enviamos una comunicación bastante completa a solicitud del propio presidente de la República. Se la enviamos a quienes en ese momento habían sido definidos como ponentes, para que fuera de conocimiento de los señores ponentes las observaciones que tenía la Fiscalía. Y posteriormente, y luego de un trabajo que desarrollamos con ponentes y con el gobierno, se presentó el nuevo proyecto de ley estatutaria, que mereció de parte de la Fiscalía el 8 de agosto una segunda comunicación en donde se recogen, se compendian todas las observaciones que ha querido hacer la Fiscalía General de la Nación. Y debo decir que la actitud, la disposición para incorporar las observaciones de la Fiscalía General de la Nación ha sido enorme por parte del gobierno y de los señores ponentes, y eso ha permitido que la ponencia que hoy se presenta a la consideración de las comisiones conjuntas de Senado y Cámara recoja muy buena parte de las observaciones, que se las puedo sintetizar en varias. Primero, la necesidad de que quede claro que los disidentes en ningún modo pueden ser beneficiarios del régimen de transición. Ese tiene que ser un punto de partida. El disidente queda sujeto al régimen ordinario. Esa es una premisa que creo que todos debemos compartir, pero que todos debemos asegurarnos, porque el diablo está en los detalles, que sea lo que diga exactamente la letra menuda del proyecto de ley estatutaria. Segundo, que haya un tratamiento para los reincidentes que les imponga y les asegure que los actos de reincidencia los someta al régimen ordinario de los ciudadanos, y con relación a sus conductas anteriores haya una sanción desde el punto de vista de la justicia transicional. Tercero, le hemos propuesto al gobierno, y el gobierno con los señores ponentes lo ha acogido en el artículo 62, que se incorpore una nueva categoría frente a los desmovilizados, que se llama la categoría de los desertores. Los desertores son aquellos desmovilizados que luego de la firma del acuerdo de paz y luego de haber obtenido los beneficios de la amnistía de iure, la mayor parte de ellos entraron a las zonas de verificación, pero lamentablemente para el país, para el proceso, para nuestra democracia, se devolvieron a la actividad delincuencial y a la actividad ilícita. Doloroso. Y tenemos que hacer una causa común todos los colombianos para que los reinsertados no regresen a la vida delictiva. Y cerca ya de 700 o 800, según las cuentas distintas que existen, se han reincorporado a la actividad criminal. Algunos de ellos a grupos insurgentes y otros a grupos organizados ilegales, bacrines de delincuencia común. También hemos planteado al gobierno, y el gobierno ha hecho una propuesta para que no haya puerta giratoria, es decir, desmovilizados que entran y salen
al régimen especial de transición, delinquen y vuelven y entran al régimen excepcional de la jurisdicción especial. Eso tiene que quedar absolutamente vedado, prohibido en la ley estatutaria. Hemos hecho observaciones sobre el régimen de la protesta social con apego a lo que dice el texto del acuerdo frente a los proyectos que fueron presentados, en la medida en que la iniciativa originalmente preveía que en el caso de los delitos afectos a la protesta social, en cualquier tiempo sean de competencia de la Jurisdicción Especial de Paz, lo cual manda un mensaje absolutamente equivocado, cuando quiera que no son asuntos vinculados al conflicto armado, y por otro lado, mal haría el legislador en mandar el mensaje, por ejemplo, de que la azonada tiene un régimen de preferencias y un tratamiento especial hacia futuro, cuando se trata de estos casos que regula el legislador, y por eso hemos puesto en evidencia esta circunstancia. Los delitos vinculados con la dejación de las armas, ese es un punto que nos preocupa mucho, que fue debatido en este Congreso en la legislatura anterior con ocasión del trámite del acto legislativo número 1 del 2017, porque recordarán los honorables senadores y representantes que a juicio de la Fiscalía los delitos que pueden tener un tratamiento preferencial frente a la JEP después de la vigencia del acuerdo final, en el buen propósito de hacer la dejación de las armas, debería ser exclusivamente el porte ilegal de armas, el uso de prendas privativas de las fuerzas militares y el uso de medios de comunicación privativos del Estado. Porque nadie entendería que en el caso de extorsión, secuestro, acoso sexual, delitos sexuales, etcétera, que nada tienen que ver con la dejación de las armas, se establezca un régimen preferencial que las inhiba a los autores de esos delitos del régimen de la jurisdicción ordinaria y se les someta no solamente a la competencia de la Jurisdicción Especial de Paz, sino al régimen especial de beneficios de la Jurisdicción Especial de Paz. Ese sería un mensaje francamente oprobioso que mandaría el legislador en estas materias. Y hemos hecho con el gobierno una propuesta para la consideración del Congreso. En fin, sobre la suspensión de las investigaciones, la inconveniencia que vemos nosotros de interrumpir el buen trazo de la jurisdicción de una manera categórica y abrupta. Allí con el gobierno hemos avanzado en unas propuestas. La necesidad de que la ley estatutaria regule qué pasa, cuál es la consecuencia jurídica de no haber entregado los bienes ilícitos de las FARC. Yo creo que el Congreso no puede guardar silencio en esta materia, tiene que establecer explícitamente una consecuencia para la conducta de quienes debieron entregar un inventario adecuado, pero adicionalmente para la conducta de los testaferros que siguen siendo poseedores, custodios y administradores de activos de naturaleza ilícita. Y estamos hablando de cientos de personas. Y finalmente hemos planteado algunos temas sobre las compulsas, la necesidad de que haya sanciones adecuadas en el sistema de la Jurisdicción Especial de Paz para que no haya impunidad y por último la necesidad de que haya una línea de tiempo adecuada para que la justicia de transición no se instaure en la institucionalidad democrática per secula seculorum. Tiene que ser una justicia de tránsito y debe tener un límite en el tiempo efectivo. Y hago esta referencia en particular, y así concluyo con las primeras observaciones que hicimos al gobierno y a los ponentes, en el sentido de que allí se disponía que había 3 años para presentar los informes con base en los cuales la jurisdicción especial va a empezar a trabajar para los efectos que la unidad de acusación presente sus acusaciones ante el tribunal y se inicie la confrontación de los informes y posteriormente el órgano competente de la JEP disponga cuál es en consecuencia
la resolución de conclusiones para iniciar ya la actividad jurisdiccional. Esos términos previstos en el proyecto inicial, con 3 años para presentar los informes, hay que decirlo, llevaría a que en el año 2022, es decir, hipotecado el nuevo gobierno que elijan los colombianos, en el primer semestre del año entrante, estaría ese gobierno hipotecado apenas a las tratativas y a los ejercicios de calentamiento de la Jurisdicción Especial de Paz, y no veríamos nunca los colombianos las sanciones y la aplicación de la justicia de transición, con lo cual en el tiempo se vería degradando ese principio de la justicia entre los ciudadanos, con grave desapego, en nuestro juicio, para la institucionalidad misma del proceso de paz. Eso nos parece absolutamente inadecuado. Se ha traído una propuesta, pero con relación a esas propuestas nosotros tenemos algunas reflexiones que queremos hacer en el mejor propósito de que podamos construir una ley final en donde converjan fundamentalmente los intereses de todos los colombianos. En ese sentido, quiero referirme entonces al texto ya mismo del proyecto con la ponencia que se debate. Tenemos, después del resultado de todos estos ejercicios, y dado que hay premura en el trámite de esto y se nos agotó la posibilidad de seguir conciliando posiciones antes de la presentación de la ponencia, acordamos que presentaríamos nuestras observaciones para asegurar que la precisión sea debida en esta comisión conjunta. En primer lugar, tenemos que asegurar que, artículo 8º del proyecto, los disidentes nunca sean beneficiarios del régimen especial de la JEP. El artículo 8º, y eso ha sido una decisión perseverante de los autores del proyecto, insiste en que la JEP tiene la competencia exclusiva. Cuando una competencia es exclusiva, quiere decir que es excluyente, nadie más puede compartirla. Dice el artículo 8º que es competencia exclusiva para conocer de las conductas cometidas con anterioridad al 1 de diciembre del 2016. Entonces, un disidente que está hoy en el Bichada o en el Guaviare, ustedes saben de quiénes estamos hablando, un disidente de esta naturaleza cometió crímenes de guerra y delitos de lesa humanidad antes del 1 de diciembre, sí. ¿Cuál es la competencia excluyente? Pues según el artículo 8º de la JEP. Entonces, ¿puede un disidente ser beneficiario del régimen de la JEP? No. Entonces, adelante en el artículo 62 se dice con claridad que el disidente no va a ser sujeto de la Jurisdicción Especial de Paz. Pero debemos decirlo con absoluta claridad en el artículo 62 y aquí en el 8º también. Este principio de la exclusividad es sin perjuicio de lo que dispone el artículo 61 y 62. Es una precisión que le hace bien al proyecto y en eso estamos completamente de acuerdo con el gobierno. Nos parece que es confusa la declaración que aquí se hace cuando dice con base en parámetros que consagran, eso no es claro, hay que decirlo inequívocamente, porque buenas cercas hacen buenos vecinos. Segundo, artículo 18. El exfiscal Montealegre ha redactado con el ministro de Justicia, según las versiones que me fueron entregadas, este artículo, es el artículo 18. Y en buena hora ha puesto el doctor Montealegre en discusión este tema, porque nos llama la atención a todos que estamos interesados en estos asuntos. Dice el nuevo artículo 18
que la Sala de Definición de Situación Jurídica de la JEF podrá determinar criterios para concentrar el ejercicio de la acción penal exclusivamente en quienes tuvieron participación determinante en los hechos más graves y representativos. Con respecto a las personas y hechos que no sean objeto de selección, se podrá renunciar al ejercicio de la acción penal con base en criterios de ponderación y razonabilidad. Atención. El acto legislativo número 1 del 2017 no estableció, esto es muy importante porque aquí vamos a definir los términos de constitucionalidad de este proyecto, no definió la capacidad del fiscal de la Jurisdicción Especial de Paz de renunciar al ejercicio de la acción penal. En el modelo constitucional de la política criminal del Estado, solamente el artículo 250 de la Constitución le atribuye al fiscal general de la Nación la facultad, lo incorporaron ustedes en el año 2003, la facultad de renunciar al ejercicio de la acción penal. O sea, todos los delitos se tienen que investigar y se tienen que acusar, salvo cuando haya aplicación del principio de oportunidad autorizado por el constituyente y regulado por el legislador. Sin embargo, aquí se establece que la Sala de Definición de Situaciones Jurídicas podrá renunciar al ejercicio de la acción penal. ¿Cuál es entonces la invitación que nos hacen el Ministerio de Justicia y el exfiscal Montealegre? A que se discuta en el Congreso si hay posibilidad de renunciar al ejercicio de la acción penal. Es decir, si esto no lo dice el acto legislativo 1 del 2017, hemos corrido mucho. Del afán no queda sino el cansancio. Por eso, bienvenido, que vayamos despacio mirando estos temas bien. Si la definición de política criminal es que solo se va a juzgar los graves crímenes de guerra y de lesa humanidad de los máximos responsables, lo que comportaría la renuncia a la acción penal de los restantes que incurrieron en los mismos delitos, así lo debe establecer la Constitución Nacional, como lo estableció en el artículo 250. Eso no es de hechura de una ley estatutaria. Y eso es muy delicado. Entonces, a última hora que salga ese artículo aquí, complicado. Tanto más cuando los criterios de ponderación y razonabilidad que menciona el nuevo artículo no tienen ni siquiera desarrollo legislativo. En una de las versiones que conocimos con el señor ministro, se desarrollaban, pero yo les decía, hagámoslo completamente como esos criterios de ponderación que se hizo en el Código de Procedimiento Penal para la aplicación del principio de oportunidad. El legislador habilitó al fiscal general de la Nación para aplicar el principio de oportunidad, pero de manera arreglada. No es al libre albedrío del fiscal de turno. No, el Congreso le dio un mandato inequívoco. Aquí quedaría con una facultad de otorgar absoluciones a diestra y siniestra sin que haya una definición de política criminal. Eso no puede ser así. Si va a haber criterios de ponderación y razonabilidad para la renuncia a la acción penal, ya lo miramos desde el ámbito constitucional, este Congreso de la República tiene que definir en qué casos y en qué únicos casos. Pero ocurre que en el buen propósito, de buscarle soluciones a un problema que quedó, dijimos, ¿y entonces qué se va a hacer? ¿La JEP va a tener que condenar a todo el mundo porque no hay renuncia a la acción penal? Y encontramos en el artículo transitorio 66 de la Constitución Política, que es el acto legislativo 1 del 2012, el doctor Roy Barreras, que
en ese momento no se había doctorado como jurista, creo que ya lo hizo, pero fungió como tal en la redacción de ese acto legislativo, según dice la Gaceta del Congreso, reza que los criterios de priorización, como los de selección, son inherentes a los instrumentos de justicia transicional. Y ese artículo 66 transitorio no ha sido derogado. O sea, podemos echar mano de ese artículo 66 transitorio. Pero mire lo que pasa. Pero ese artículo que redactó el doctor Rey dice: el fiscal general de la Nación, no el fiscal de la Jurisdicción Especial de Paz, la Fiscalía General de la Nación, determinará los criterios de priorización para el ejercicio de la acción penal. Así quedó. Hace el doctor Iván Cepeda y yo hice lo mismo. Entonces, miren el enredo que andamos, doctor Cepeda. Porque realmente eso era lo que se quería, o se quería era una jurisdicción emancipada totalmente de la jurisdicción ordinaria. Y esta es la única fórmula constitucional hoy para poder renunciar a la acción penal. Eso fue lo que quedó. Y usted da fe, doctor Roy, que así es. Así es. Y dice ese mismo artículo transitorio que en todo caso ya la ponderación y la razonabilidad, que son los elementos que se traen a última hora en este proyecto, tendrán que ser definidos en una ley estatutaria. ¿En cuál ley estatutaria? En esta. Entonces, creo que para empezar, señor ministro, porque con la última versión anoche nos dedicamos a ver qué fórmula le encontrábamos a esto, qué solución, va a tocar articular aquí el artículo transitorio 66 y que una comisión especial mire a ver en medio de este enredo constitucional en que estamos metidos, se puede sacar una ley estatutaria para la Jurisdicción Especial de Paz. Lío grande que tenemos que superar. Luego, el artículo 18 transitorio, tal como está previsto, es absolutamente insuficiente e inconstitucional parcialmente. Tercero, el artículo 19 se refiere a los requisitos para acceder al tratamiento especial de paz. En ese artículo se dice que el que no diga la verdad, el que no aporte la verdad, tendrá como consecuencia que pueden llegar hasta la pérdida del tratamiento especial de justicia. La verdad, este artículo en esa parte, ahí mantenemos una respetuosa diferencia con el gobierno, el señor ministro la conoce. Nosotros hemos dicho, miren, lo que dijimos para el caso de los reincidentes, es que si reincidían y se mantenía el examen de su conducta anterior de competencia de la JEP, tendría que hacérseles exigible no las penas propias y alternativas, sino las sanciones ordinarias. Es decir, la Fiscalía, ustedes recordarán esa discusión, convino con el Congreso en ese proceso dialéctico, de que, bien, se conserva la competencia de la JEP, pero pierden las penas de beneficios si se aplican las penas ordinarias de la JEP, que son 20 años, y que habría tratamiento penitenciario intramural. Aquí dice, se puede llegar hasta eso. O sea, no hay una sanción automática y clara. Quien reincide pierde los beneficios en el régimen de la JEP. Y se le pone la máxima pena ordinaria. Nosotros perseveramos en esa tesis. ¿Es un concepto de vindicta? ¿Es la justicia distributiva por encima de la justicia restaurativa? No, en modo alguno. Porque lo que queremos preservar para todos los desmovilizados es la justicia restaurativa. Eso fue lo que se incorporó, ese es el consenso colombiano. Pero
Si la vuelven a hacer, no pueden seguir con los beneficios. Eso fue lo que definimos en el acto legislativo. Y por eso hemos pedido que se revise ese aspecto. Y además se decía que si hay incumplimientos, entonces esos incumplimientos ameritarán la revisión por parte de la JEP del tratamiento especial. Y claro, como el diablo es en las redacciones, en las formas legales, en la versión que trae la ponencia dice, solo los incumplimientos graves darán lugar a perder el tratamiento especial. Ojo, el acto legislativo dice que los incumplimientos dan lugar a la pérdida del tratamiento especial, pero aquí ya me los califican. Eso fue lo que consensuamos. Solo los graves, y ahora entonces viene el gran lío. ¿Cuáles son los graves? ¿Cuáles son los medianos? ¿Cuáles son los chiquitos? ¿Y cuáles son los incumplimientos inocuos? Y eso va a ser una batalla jurídica de no agotar. El legislador tiene que definir esto. El constituyente dijo los incumplimientos, no los graves. Y el acto y el proyecto de ley estatutaria califica esos incumplimientos, definiendo como incumplimientos graves solamente unos, que son la incomparecencia ante el sistema, la negativa a aportar la verdad plena. O sea, si la verdad es a medias, esa no es grave, por favor. Y la reiteración de las conductas que constituyen graves violaciones a los derechos humanos y a los delitos de lesa humanidad. Entonces, allí dijimos, bueno, si el Congreso, y ese es nuestro aporte, que repito, es en el mejor beneficio del sistema, porque no falta la ligereza de quien entonces titule atravesado a la Jurisdicción Especial de Paz otra vez la Fiscalía. ¿A usted no les parece que esto es lo más centrado en razón, lo que estoy diciendo? ¿Eso es en beneficio o en contra del sistema? Esto es lo que contribuye a la legitimidad a un sistema de justicia, para que además goce de la aceptación de los colombianos, porque lo que tenemos que hacer desde hoy los colombianos es lograr que todos los ciudadanos, todos nuestros compatriotas acompañen este proceso, sin fisuras, sin fracturas. Pero eso nace de la legitimidad de la ley. Y tenemos que hacer una ley legítima. Y por eso dije, señor gobierno, el ministro que ha tenido una dedicación, una devoción, horas y horas, me ha padecido, señor ministro, yo le quiero agradecer públicamente. Porque sí, yo defiendo esto con vehemencia. Le he dicho, si ustedes van a preservar en que es grave algo, es grave y muy grave no entregar los activos y no denunciar a los testaferros. Eso es lo que por ahí las noticias de empresa empiezan a circular, que ese es el nuevo debate. No, miren, es que lo que queremos es acogerlos plenamente en la democracia y en el debate político, si es que de eso se trata. Para eso se hizo el proceso de paz, pero no con activos ilícitos que financien la actividad política y la actividad democrática. Ese es parte del consenso que tenemos todos. Por eso se dijo que había entrega de los activos. Y nosotros estimamos desde la Fiscalía que es un gravísimo incumplimiento de los acuerdos, no entregar todos los activos y no entregar el listado de los testaferros de las FARC. Y queremos que lo hagan espontáneamente. Claro que la Fiscalía tiene mucha información y ex oficio podemos empezar ya todo ese proceso, como alguna vez lo estimulan algunos dirigentes del secretariado. Si tienen el listado y los testaferros, que arranquen. No, si no estamos en esa actitud contestataria. Queremos es crear mecanismos para que nos reinsertemos adecuadamente. Eso de los activos, digámonos la verdad, yo vengo a decir verdades hoy aquí en la plenaria del Congreso. Eso no le gustó a los colombianos, no cayó bien, salió mal. Y queremos que salga bien. Entonces que haya reglas para la no entrega de los activos de las FARC y de sus testaferros. Yo me pregunto, ¿algún ciudadano del común podría aceptar
que esta ley haga tránsito por el Congreso de la República y no diga ni pío, como decimos en Santander, doctor Horacio, no diga ni pío sobre los activos? No. Ahí hay que hacerlo, eso hay que hacerlo. Quinto comentario. El tema de los delitos estrechamente vinculados con la dejación de las armas. El artículo que está incorporado al artículo 61 del proyecto tiene una visión muy completa. ¿Qué es lo que no queremos que se haya cometido en el periodo de dejación hasta el 15 de agosto? Hombre, que no haya habido delitos de homicidio agravado, desaparición forzada, secuestro, extorsión, etcétera, etcétera. El artículo está muy bien redactado, nosotros lo compartimos integralmente, estamos de acuerdo con el gobierno, señor ministro. Pero luego, como el diablo está en los detalles, se nos metió este articulito que no lo habíamos convenido. La JEP será la jurisdicción competente para evaluar en cada caso ese vínculo de acuerdo con los parámetros trazados en la ley. ¿Esto qué significa? Esto significa lo siguiente. Significa que, por ejemplo, yo creo que los ejemplos en materia de derecho penal, mi profesor Bernardo Gaitán Maecha nos enseñaba penal, era a partir del desarrollo empírico de los hechos punibles, de la casuística. El pasado 9 de mayo, en la zona veredal de Vidrí, en Antioquia, un desmovilizado acosó sexualmente a 2 menores de edad. Pasado 9 de mayo. Yo pregunto, ¿ese es un delito relacionado con la dejación de las armas? Todo el mundo contesta, no. Bueno, ya quedó claro que no. Pero ahora, para poder nosotros asumir competencia frente a ese delito, como ya lo hicimos, inclusive Timochenko puso un trino, de esos trinos que hay que leer recurrentemente, en algunos se refiere a mí, por cierto. Y en ese trino dice, eso es un delito propio de la jurisdicción ordinaria. Estamos de acuerdo hasta con Timo. Y el proyecto de ley no quiere que sea la jurisdicción ordinaria la que conozca. Si esto se convierte en ley de la República, inmediatamente yo tengo que cesar en la competencia del conocimiento de los delitos ordinarios que se cometieron durante la dejación de las armas hasta el 15 de agosto. ¿Por qué? Porque dice que la JEP será la jurisdicción competente para evaluar en cada caso si hay un vínculo o no con la dejación de las armas. No puede ser. Buenas cercas hacen buenos vecinos. Lo que tiene que decir es que en materia de delitos ordinarios, de una vez la jurisdicción ordinaria, de aquí a que se instale la JEP y a que empiece a producir resultados, la impunidad, ¿eso es lo que quieren los colombianos? No, ni más faltaba, eso no lo quiere nadie. No lo quiere el gobierno, no lo quiere don Timo, no lo quiere el Congreso, no lo quiere el fiscal. Entonces, redactémoslo bien, redactémoslo bien. Sexta observación. El tema de los estupefacientes. Muéstrame la carta que yo le mandé al gobierno. Ese fue el tema más complejo que debatimos en el trámite del acto legislativo número 1 del 2017, recordará todo el Congreso. En aquella oportunidad dijimos, a partir del 1 de diciembre, las FARC no pueden estar vinculadas al narcotráfico. Y si lo están, la competencia para el conocimiento de esas conductas será de la jurisdicción ordinaria, desde el 1 de diciembre. Entonces aquí hubo una discusión enorme, sobre todo con el ministro anterior, que es que no se puede, que el narcotráfico no se termina de un sopetón, porque ahí están los cultivos, porque ahí hay almacenamiento de la coca, que había que poner un régimen de transición, que lo elaboráramos. No nos pudimos poner de acuerdo. Recordarán ustedes que yo dije que
para el fiscal general de la Nación es inaceptable e improcedente que una ley o una norma constitucional habilite el narcotráfico a los desmovilizados. En eso estamos de acuerdo todos, hasta las FARC, que hicieron una declaración de propósitos en el acuerdo de paz. Entonces dije, ¿a qué llegamos? Llegamos a este acuerdo en el acto legislativo, se los quiero poner de presente. Está en el artículo transitorio 5º del acto legislativo 1 del 2017. La ley estatutaria, esta, definirá la competencia de la jurisdicción ordinaria frente al narcotráfico. ¿Qué hicimos en ese momento? Pateamos el balón. No fuimos capaces de llegar a un consenso. Pero llegó la hora de las definiciones. Le toca a este Congreso definir si sí es o no la jurisdicción ordinaria y por lo tanto la Fiscalía la que tenga que conocer de los delitos de narcotráfico y en qué casos. Y por eso dije en ese momento ante el Congreso de la República, y esto está sacado del acta de la sesión del 13 de marzo, dije que estábamos de acuerdo a que se define en la ley estatutaria cuándo conocería la jurisdicción ordinaria, porque son elementos muy técnicos que tenemos que definirlos bajo una premisa, que no podemos dejar los beneficios de la JEP para narcotraficantes. Eso fue lo que dijo el fiscal general el 13 de marzo. Y lo digo en público para que cuando ese proyecto llegue al Congreso podamos discutirlo honrando ese compromiso. O sea, lo que quise decir es, no me van a poner conejo. Yo concedo en que podemos avanzar, pero Colombia no admite vínculos de los desmovilizados con el narcotráfico. Esa es la posición del fiscal y de todos los colombianos. ¿Quién se puede oponer a eso? Nadie. Entonces hemos venido trabajando estos 3 meses con el gobierno en unas definiciones que satisfagan ese postulado. Y el artículo 61 hace unas definiciones que para gusto de la Fiscalía son bastante obstrusas, que no son claras. Habíamos acordado un texto, gracias a la intervención del propio señor presidente de la República, que comparte plenamente las preocupaciones del fiscal general de la Nación en esta materia. ¿Y cuál es el texto? Una cosa sencilla que diga: el narcotráfico, hasta la vigencia del acuerdo, le corresponde a la Jurisdicción Especial de Paz. Claro, si eso fue lo que definimos. Después de la vigencia del acuerdo, hemos tenido ya casos desmovilizados que los hemos encontrado, ustedes saben, los hemos encontrado portando kilos de coca y de marihuana, sobre todo en Nariño, Cauca, Valle, lamentablemente en la zona pacífica. Esos, jurisdicción ordinaria plena. Pero hay un caso que es el de ese agente que tenía cultivos, pasa el 1 de diciembre y sigue teniendo cultivos, es decir, cuya conducta es permanente en el tiempo, contraria a la ley. Entonces hemos dicho, ese caso le corresponde a la jurisdicción ordinaria. Esa es la tesis de la Fiscalía. ¿Por qué? No por un antojo de la Fiscalía, senador Cepeda. Yo sé, pero ¿no ve que eso fue lo que ustedes convinieron y entonces yo quiero honrar ese acuerdo? Ahí dijeron eso y dijeron en el artículo 9, querido Iván, dijeron que la JEP no era competente sino hasta las conductas que se cometieran hasta el 1 de diciembre. O sea, de ahí en adelante, ¿a quién le corresponde? A la jurisdicción ordinaria, al fiscal general de la Nación. Sí, eso fue lo que se convino. Bueno, vamos a honrar los compromisos. O sigue siendo de la JEP la conducta, por ejemplo, de los cultivos, para no hablar de la custodia, almacenamiento de narcóticos,
la conducta de quien antes del 1 de diciembre tenía cultivos y sigue siendo cultivador de drogas, de coca y de amapola y de marihuana. Obviamente eso es de la jurisdicción ordinaria en nuestro sentir. Pero, honorables senadores y honorables representantes, este no es un tema de vanidades, que es que el fiscal quiere que eso le quede a la fiscalía. No. Es que si le queda a la Jurisdicción Especial de Paz, le estamos mandando el mensaje a los colombianos de que quien cultive y trafique, aún en estos tiempos, no está sometido a la ley ordinaria, sino a la ley propia de la Jurisdicción Especial de Paz. Es decir, que si lo pillan tienen penas hasta de 2 años, que es lo que dice este proyecto, que no tiene tratamiento penitenciario intramural, que tiene todos los beneficios y que no tiene extradición, ¿no? Porque esa es otra de las reglas de la JEP, y que no hay extradición. Yo creo que eso no fue lo que se acordó. Pues eso no es lo que dice el texto. Entonces, hemos traído una propuesta que simplifica el tema del narcotráfico, atendiendo al acuerdo y a lo que reclama la sociedad colombiana y una axiología mínima que tiene que desarrollar el acuerdo. Es que hay una ética pública y colectiva incorporada en estos desarrollos normativos. Y es que no podemos mandar el mensaje de que puede seguir habiendo narcotráfico y se va a gozar de los beneficios de la JEP. Eso fue lo que convinimos aquí en el Congreso y eso es lo que tiene que quedar cabalmente desarrollado en los acuerdos. Y tiene que ser claro para todos, inclusive para los desmovilizados, un buen mensaje, porque debo de decirlo, honorables senadores y representantes, la Fiscalía hoy en día, hoy a finales de septiembre del 2017, no tiene claro que unos sectores de los disidentes, como sí lo han hecho otros, hayan roto sus vínculos de manera inquebrantable con el narcotráfico. Entonces es muy importante que el Congreso claramente mande este mensaje para impedir que se siga desarrollando el narcotráfico a partir de actividades de personas que han hecho tránsito a la legalidad. Séptimo, el mismo artículo 61 dispone, tal vez este es una de las observaciones más de fondo que tenemos, señor presidente, y que el presidente de la República, en una reunión que tuvimos con el alto gobierno donde se me escuchó, compartió integralmente mi preocupación, que es el tema de las compulsas de copias de Justicia y Paz. Este no es un tema menor, yo creo que es el tema, es la pepa más gruesa de este proyecto. Permítanme, se los ilustro. En Justicia y Paz, con ocasión de la judicialización del paramilitarismo, se llegó a un sistema de compulsas de copias a la jurisdicción ordinaria para que se investigara la conducta por su vinculación al paramilitarismo de agentes del Estado, me refiero a militares, policías, funcionarios del DAS, funcionarios de la Fiscalía, congresistas, gobernadores, alcaldes, diputados, concejales, agentes del Estado son todos, y terceros que financiaran el paramilitarismo. Es falaz aquel dicho según el cual las compulsas se refieren solamente a los financiadores, a los empresarios que financiaron el paramilitarismo. No, involucra a agentes del Estado. Y eso es de conocimiento de la jurisdicción ordinaria. ¿Y qué dice el acuerdo de paz? Pues va a honrar el acuerdo. ¿Qué dice el acuerdo de paz en relación con las compulsas? Dice,
La Fiscalía General de la Nación, junto con los informes que deberá enviar a la JEP, enviará todas las compulsas, o sea, no son 15.000 como se dice por ahí, son 17.500 compulsas. Hay que enviarlas a la JEP, dice eso. Pero otro artículo del acuerdo de paz dice que la unidad contra el crimen organizado que se creó en la Fiscalía se dedicará al trámite de la indagación y acusación de las compulsas de copias. Es decir, el acuerdo de paz, qué pena, pero quedó mal hecho, tiene dos tratamientos para las compulsas. Unas, mándeselas a la JEP, y otras, déjelas en la unidad de la Fiscalía y que se tramite por la jurisdicción ordinaria. Y algún desatendido en materia jurídica dirá, eso es una vaina burocrática, o le llega al uno o le llega al otro. No, perdón. Si esto es de la JEP, las compulsas de copias se tramitarán por decisión de la política criminal del Estado en un ambiente de justicia restaurativa, con penas generales de 5 años en principio y, por supuesto, sin régimen penitenciario intramural. Si las compulsas van para allá, ese es el tratamiento. Pero si las compulsas se quedan en la Fiscalía General de la Nación, lo que se les aplica es la ley ordinaria. Entonces, lo que va a decidir este Congreso, señores senadores y representantes, es si en este tránsito hacia la paz habrá dos regímenes legales. Uno para la insurgencia armada que se ha desmovilizado, que llega a la JEP, eso tiene un consenso, y que tiene un régimen preferencial desde el punto de vista de la política criminal. Penas de 5 años en promedio, 0 tratamiento penitenciario. Y un régimen de excepción para el resto del Estado y de la sociedad colombiana, un régimen ordinario con penas de 60 años y tratamiento de prisión para congresistas, gobernadores, alcaldes, magistrados, fiscales, agentes del Estado que contribuyeron al paramilitarismo, magistrados, agentes generales de la República, del Ejército, de la Policía. Para ellos ese tratamiento desde la unidad de la Fiscalía General de la Nación y para los financiadores del paramilitarismo. Eso fue lo que quedó. Y el decreto ley 899 expedido por el gobierno dice expresamente que las compulsas se quedan en la unidad de la Fiscalía General de la Nación, o sea, ley ordinaria. O sea, para esos colombianos que fueron parte del conflicto armado, que son agentes del conflicto, hay un tratamiento diferencial. ¿No se aplica el principio de igualdad del artículo 13 de la Constitución? Yo no creo. Yo francamente no creo. Y claro que vengo a ese debate y vamos a hacerlo en profundidad y aquí estaré acompañándolos en el mejor propósito de acertar. Y el gobierno está de acuerdo. El propio presidente de la República dijo, no señores, esas compulsas tienen que ir exclusivamente a la Jurisdicción Especial de Paz. Qué bueno que haya ese tipo de definiciones. Y aquí viene esa definición en el artículo 61, cuando dice, en virtud del carácter precedente del sistema, la Jurisdicción Especial de Paz, la JEP, asumirá las investigaciones en los supuestos en que se hayan producido compulsas de copias en la Jurisdicción de Justicia y Paz. Esa es la tesis del fiscal. Para que se investigue la responsabilidad penal de aquellas personas, y aquí es donde no estoy de acuerdo, porque va a dar lugar entonces a otro debate jurídico, que integraron redes de apoyo de organizaciones criminales. Ese concepto de las redes de apoyo no son propias de las compulsas ni de la Ley de Justicia y Paz ni del régimen ordinario. Habíamos quedado con el señor ministro del Interior y él estaba de acuerdo con nosotros que no había que dejar esa definición, sino a quienes sean objeto de investigación de acuerdo con las compulsas.
todos, y los va a estudiar, y no va a haber impunidad para ellos en la JEP. Entonces traemos una proposición para que esa propuesta sea inequívoca. Lo digo de manera sincera, sin eufemismos. No habrá una paz estable y duradera si vamos a darle dos tratamientos jurídicos a los agentes del conflicto. Uno venial y preferencial en la JEP para los desmovilizados y otro, eso lo dictan mis profundas convicciones democráticas también, y otro para los agentes del Estado y los que financiaron el paramilitarismo. Todos tienen que ir a la justicia, por supuesto, pero todos bajo un mismo régimen legal. Octavo, el tema en el parágrafo 1 del artículo 61, menciona el tratamiento a la protesta social. Ya nos pusimos de acuerdo en algo con el gobierno que ha sido muy importante y le agradezco, ministro. La norma decía que la JEP se aplicaría para todos los casos de protesta social. Les dije, no, esto tiene que ser por lo menos temporal, o eso era lo que se quería en el acuerdo de paz. Porque si el año entrante hay una azonada y arrolla con la mitad de un municipio, eso va a ir a la JEP. Y si la JEP es una jurisdicción de transición, ¿qué va a pasar con las azonadas del año 2040? Aunque al paso que vamos, pues la JEP todavía va a estar existiendo. Y lo que dice el parágrafo primero es que la JEP también se aplicará para efectos de la extinción de la responsabilidad de sanción penal a los delitos cometidos hasta el 1 de diciembre del 2016. Eso implicaría que todas las azonadas, todos los delitos de perturbación del servicio de transporte público, etcétera, que no tuvieron nada que ver con el conflicto armado. Les doy un ejemplo. Los casos que hemos judicializado en el Magdalena, donde quemaron la registraduría y parte del pueblo por un tema electoral, simplemente electoral, en Chibolo, en Sabana de San Ángel. Esos casos que ya tenemos judicializados pasarían a la JEP y serían de tratamiento de régimen ordinario de la JEP, entonces no tienen nada que ver con el conflicto. Entonces ahí sí tenemos que hacer una precisión, cree la Fiscalía General de la Nación. Noveno. Los desertores. Esa es una de las mayores preocupaciones que hoy tiene la Fiscalía. Aunque no lo crean algunos, la Fiscalía y el fiscal mantienen muy cordiales relaciones con los jefes que están en las zonas. Los jefes nos llaman y nos dicen, ojo, está pasando todo esto. Qué importante. Articulados con la jurisdicción ordinaria en la preservación de la legalidad. En la zona de Tumaco, que es la que más estamos visitando, hoy estamos allá y estamos en la zona hoy, hablando con su jefe, ustedes saben quién es. Una de las grandes preocupaciones que hay allí, y ese es un gran reclamo para el Estado, y el Estado somos todos, incluida la Fiscalía General de la Nación, eso tiene que ver con el Fiscal General de la Nación. La criminalidad organizada se está fortaleciendo de una manera insospechada en grupos de acción criminal, bacrines muy fortalecidas, que empiezan a confrontar el Estado y a quienes se desmovilizaron en estas zonas. Eso no puede ser posible. El Estado no puede dejar a los desmovilizados inermes, expuestos a la acción de la violencia y del delito en las zonas de desmovilización, en estas nuevas zonas culturales y académicas. ¿Cómo es que se llaman las zonas? Los espacios territoriales de capacitación. No los podemos dejar solos. Y claro, que se oiga bien, el Clan del Golfo, el Ejército de Liberación Nacional,
excombatientes de las FARC que decidieron no incorporarse al proceso, desertores, grupos armados organizados que existían con anterioridad, han empezado a ofrecerle a las bases guerrilleras que están pacíficamente en esas zonas, en Tumaco, a diferencia del nordeste antioqueño, salarios de 8 millones de pesos mensuales para entrar a engrosar sus filas. Esto es un Estado incapaz de poder administrar el posconflicto. Esto no puede ser posible. Y lo que no podemos permitir, y lo hablaba con el comandante de esa zona, lo que no podemos permitir es que se aliente a los desertores, a nuevos desertores, para que se vayan a ganar 8 millones de pesos, pero con su vida jurídica limpia. ¿Cómo así? Sí, claro. Por eso le propusimos al gobierno, a los desertores, como si no hubieran entrado nunca al proceso. O sea, no van a ser beneficiarios de la amnistía. ¿O será posible que entran a una Bacrín hoy y el Estado le limpió todos sus pecados, todo su pasado judicial, y la Fiscalía la Fiscalía dándole el antecedente judicial de 0 kilómetros? Y de aquí en adelante lo que le podamos encontrar, no. Esos beneficios serán para los que se reinsertaran de verdad bajo el principio de verdad y de no repetición. Entonces tenemos que mandar ese mensaje inequívocamente. Si el gobierno no tiene sino 1 millón de pesitos para los cultivadores por mes y las organizaciones criminales les están pagando 8 millones de pesos, tenemos que persuadirlos por la vía de la ley, del imperio del Estado, de que si se van allá no les vamos a borrar su pasado y que tendrán que vérselas con la ley por todos los delitos que han cometido. Eso tiene que ser un principio que tenemos que desarrollar aquí entre todos. Le interesa también a los desmovilizados. Le interesa también a los desmovilizados. Miren este dato. Ya tenemos 10 bandas criminales en Tumaco. Ustedes saben que Tumaco es la capital del mundo en cultivos ilícitos. Y yo no sé si sea cierto, pero allá nos dice el comandante que antes de empezar el proceso de intervención de los cultivos ilícitos, decían los organismos internacionales, había entre 18.000 y 20.000 hectáreas cultivadas. Dicen allá los desmovilizados que hoy pueden ser 10.000 hectáreas más. Más, que eso es un mar de coca hoy en día. Y que están siendo asediados por el narcotráfico. A unos colombianos que están empezando a entrar a la vida democrática. Miren esto. Un disidente de las FARC, que era un jefe militar del jefe hoy de esa zona, contador, y el otro, David, acaban de fundar una cosa que se llama Guerrillas Unidas del Pacífico. Hace 6 meses tenían 20 hombres, ya hemos desarticulado a varios, ya hemos judicializado a varios en la Fiscalía General de la Nación. Ya son más de 120 hombres alzados en armas. La banda del Guacho, ¿quién es el jefe? Ali el Guacho, el desertor de las FARC, 60 integrantes armados en armas en este momento. Le vamos a decir que su pasado se lo dejamos limpio y que bienvenido, que no pasó nada. Eso no puede ser posible. ¿Por qué? Porque el proyecto de ley dice que solo son desertores quienes decidan abandonar el proceso para alzarse nuevamente en armas como rebeldes. O sea, el que acaba de volver a Bichada, ¿cómo se llama este? Cadete. Ese es un desertor y perdió todos sus beneficios. Pero nosotros hemos pedido o que entren a formar parte de organizaciones criminales. Claro que eso es lo que está pasando y eso es lo que nos están advirtiendo los desmovilizados. Y el gobierno nos dijo que no. No sé qué ha pasado en esa conversación que hay al interior de la CICIBI y nos parece natural que respecto de esos desertores se aplique el mismo principio en el artículo 61.
Noveno, allí mismo, como queremos que pierdan los beneficios de jure, así como hay amnistía de jure, hay pérdida de beneficios de jure. Tenemos que aclimatar todas esas expresiones del nuevo derecho. Dice el artículo 61, las personas cuya competencia mantenga la jurisdicción ordinaria de conformidad con el parágrafo anterior no podrán recibir ningún beneficio y en el evento de haberlo recibido lo perderán de pleno derecho. Habrá que agregar allí, eso está bien, ahí no tenemos observación. Pero el presupuesto de la pérdida del beneficio es respecto de las personas cuya competencia se mantenga. Hay que aclarar para decir que no es en los casos en que se mantenga porque se perdió en algún momento. Cuando se reinsertaron, la jurisdicción ordinaria no tenía competencia. Entonces es cuando revierta la competencia, cuando pierden todos los beneficios. Eso es lo que hay que decir con absoluta precisión en beneficio del proyecto. Décimo. Discutíamos con el alto gobierno la necesidad de resolver este problema de los listados. Eso tampoco ha salido bien, y eso es bueno decirlo claramente, no salió bien. Porque hubo colados, y la Fiscalía advierte que siguen procesos en curso para seguir metiendo gente a esas listas. Tiene evidencias materiales probatorias, ciertas. Con el riesgo, como ya lo dijo el señor ministro del Interior y el ministro de Justicia, lo dijeron, que si siguen en esas cositas nos van a meter en un lío a nosotros mismos, porque serán autores de un delito de falsedad y si logran que el alto comisionado les ratifique los listados, habrán cometido un fraude procesal complementariamente. ¿Eso es lo que queremos? Ir agotando los efectos, los dividendos del proceso en estas cosas nimias, en estas pequeñeces del delito, de las falsedades y de los fraudes procesales. El primero que no lo quiere es el fiscal general de la Nación. Pero ¿cuál es la tentación, honorables senadores y representantes? Dejar esas benditas listas abiertas. Esas listas hay que cerrarlas, algún día se tendrán que cerrar. Porque es una tentación para el diablo meterles la mano, meter y sacar gente. Y el artículo 61, que lo hemos discutido con el señor ministro, todavía deja una compuerta abierta. Ya. Los reinsertados ya se reinsertaron, ya sabemos quiénes son. Eso está preservado por un sistema de reserva. Bienvenido ese sistema de reserva. Pero no sigan metiendo gente a esa lista. Porque eso se presta para actividades pecaminosas, pecaminosas. Once. Temas muy gruesos, pero muy importantes. Todos los hemos compartido con el gobierno y hemos avanzado en las redacciones mucho, ministro. Pero en la versión final se nos vinieron cositas que llamamos en el argot parlamentario micos, que no estuvieron en el proyecto inicial, que no estuvieron en la ponencia, pero aparecieron, bendito sea, entre el Ministerio del Interior y la Secretaría de la Comisión Primera del Senado. Habíamos acordado que no podemos suspender la jurisdicción. Ojo, esto es muy delicado. Es que, reitero, como van las cosas, la JEP no va a empezar a funcionar en breve término. Lo discutí con la señora fiscal de la Corte Penal Internacional y lo hago público, porque no adquirí ningún compromiso de reserva. A la fiscal de la Corte Penal Internacional le preocupa, y en mucho, que se suspenda la jurisdicción frente a los graves crímenes de guerra y los delitos de lesa humanidad. Hay que seguirlos investigando. Y en un momento determinado, pues se los vamos a mandar a la JEP.
La preocupación que deben abrigar algunos sectores es que entonces mañana se desmadre la Fiscalía a imputar guerrilleros, exguerrilleros, y a que se estimulen juicios. No, pero si es que la JEP va a conocer de todos esos delitos, y de los agentes del Estado también, porque le viven reclamando a la Fiscalía. ¿Y qué pasó con los falsos positivos? Hemos hecho más de... Puedo errar, pero son algo más de 40.000 pruebas en el año que llevo como fiscal general de la Nación en el caso de los falsos positivos. Lo que estamos acopiando para los informes que vamos a entregar a la JEP es algo que no tiene antecedentes. Silentemente, no tenemos por qué salir a predicarlo. Pero claro, si no estamos judicializando en este momento, porque ese es parte del espíritu del acuerdo, a los desmovilizados, entonces sí tenemos que judicializar a los agentes del Estado. Ese es el tratamiento equitativo y proporcionado de que habla el acto legislativo. Tal vez no, tal vez no. Entonces, lo que define el proyecto, y es en beneficio de todos, ojo con esto, es que se suspende la jurisdicción, dice el artículo. Dice, esto sí es un eufemismo, porque dice, la Fiscalía, como órgano investigador, continuará adelantando las investigaciones. Y luego dice, no podrá ordenar capturas, cumplir las que haya ordenado, recibir indagatorias, practicar interrogatorios, formular imputaciones, resolver situación jurídica, imponer medidas de aseguramiento o hacer efectivas las que haya impuesto, tramitar juicios, proferir sentencias. Habíamos acordado que por lo menos dejaran avanzar las investigaciones, y las investigaciones que implica el acopio del acervo probatorio de los graves crímenes de guerra y de delitos de lesa humanidad, para podérselos entregar a la JEP cuando toque entregar los informes. Y entre el Ministerio del Interior y la Secretaría le metieron esto: ni citarlas a ellas a diligencias de testimonio de careo, o sea, ni siquiera testimonios se pueden hacer, ni diligencias de careo, con lo cual no se puede hacer investigación criminal. Y me dicen en el gobierno algunas versiones que es que eso hay que dejarlo. No, eso no se puede dejar. Pregúntenle a la fiscal de la Corte Penal Internacional, eso implicaría una interrupción de la inmanencia de jurisdicción, que es una de las causales de intervención de la Corte Penal Internacional en la jurisdicción de un país. Tienen que permitirnos dejar, claro, hay una aprehensión natural, yo lo entiendo. No quieren ir a la Fiscalía a hacer declaraciones, algunos sectores del conflicto armado, pero les toca, tienen que hacerlo, porque tienen que contribuir a ese principio rector y vertebral del sistema, la verdad. Y la verdad no es solamente en el ámbito de la Comisión de la Verdad, sino de la justicia. O sea, tienen que contribuir con sus versiones testimoniales a estructurar los informes que vamos a presentar ante la JEP. 12, El 12 dice que se admite un subrogado penal. Óigase bien, que el acuerdo, y esto es para honrar el acuerdo, lo que voy a decir, que el acuerdo lo prohíbe. Plantea, este es otro de esos artículos que redactaron a última hora, suspensión condicional de la pena. Óigase bien, no solamente las penas pueden llegar a ser de 2 años, como quedó por allá en un artículo, sino que se pueden suspender condicionalmente las penas, o sea, ni un día de sanción. Ojo con lo que dijo la fiscal de la Corte Penal Internacional. Ojo, esa suspensión condicional de la pena está reglada en Colombia en los casos de la jurisdicción ordinaria. Hay que haber cumplido por lo menos un porcentaje de la pena. Y aquí se le deja eso en manos de la Sala de Definición de Situaciones Jurídicas a su libre arbitrio, si se portaron bien, si fueron buenos muchachos, si contribuyeron con la verdad. A esos personajes, suspensión de las penas.
No, lo que estamos allí, sí, francamente planteando es un sistema de impunidad absoluta donde no opera ni la justicia restaurativa. Ese artículo, francamente, que apareció al final, debe ser objeto de la mayor de las discusiones aquí en el Congreso. Sin una ley preexistente y con arreglo a las leyes procesales emanadas de la democracia. De allí emana el famoso principio de legalidad, según el cual los procesos tienen que gobernarse conforme a las leyes que dicta no el juzgador. Los jueces no pueden dictar las leyes como van a hacer comparecer ante el juicio a los ciudadanos. Ni más faltaba eso, es oprobioso, eso es un desafío al Estado de Derecho, a cualquier democracia occidental. Es una norma constitucional, es un principio constitucional. Pues bien, se ha incluido dentro de estos artículos de última hora uno que dice: mientras el Congreso expide las normas procesales, que va a tomarse un tiempo largo, los magistrados y fiscales, en el afán de que empiece a operar la JEP, seguirán las siguientes reglas. 1. Salvo en los casos consagrados en esta ley, las salas, óigase bien, las salas podrán limitar derechos fundamentales con las mismas competencias de los jueces de control de garantías. Pero ¿cómo en la JEP van a limitar los derechos fundamentales? Que no solamente, bueno, no solamente derecho a la libertad, el derecho a la confidencialidad, a la reserva, inclusive también el derecho de asociación, todos son derechos fundamentales. O sea, vamos a suspender los primeros 50 artículos de la Constitución sujetos al libre arbitrio de las salas de la Jurisdicción Especial de Paz. Eso no se le, perdóneme, eso no se le puede pasar al Congreso de la República. Desprenderse ahora de ese principio vertebral del derecho criminal, que es el de la reserva de ley. Nada, hay que expedir la ley del procedimiento de la Jurisdicción Especial de Paz. Bueno, y donde la tutela, ustedes saben cómo se resuelve la tutela, ahí ya, eso se lo dejamos a la Corte Constitucional. Pero que puedan suspender derechos fundamentales, ese sí es un desafío que no podemos resistir en el debate parlamentario y al cual también quiere concurrir la Fiscalía General de la Nación. El sistema es adversarial y se crea un sistema de pruebas de oficio. Atención, el acto legislativo número 1 no definió cómo va a ser el modelo de justicia, si va a ser un modelo de justicia oral, adversarial, o va a ser un sistema inquisitivo escrito. Eso no está definido en este momento. Pero aquí empiezan a sembrarse unas semillas en donde se establece la posibilidad de las pruebas de oficio. Eso no es propio del sistema adversarial, del sistema penal acusatorio, o vamos a llegar a un sistema híbrido. Y para completarlo, en el numeral tercero del artículo 98 queda claro que habrá principio de oralidad y los jueces, ellos, por sí y ante sí, determinarán los casos en que habrán prevalecer el sistema escrito, o sea, un híbrido. No, esto tiene que ser debate, estamos definiendo nada menos que la estructura normativa, como se va a llevar a cabo el proceso ante la Jurisdicción Especial de Paz, que ofrezca todas las garantías que el modelo requiere. Uno no puede entregarle, qué pena tener que decirlo así, ministro, uno no puede entregarle, y por ahí veo al ministro de Justicia, y yo creo que él sí está de manera contundente compartiendo este criterio, el ministro del Interior también, uno no puede entregarle a los jueces la arquitectura de las normas procesales como van a juzgar a los ciudadanos. Eso se acabó en el mundo hace muchos siglos, pero muchos siglos. Ni en el Código de Hammurabi. El periodo de la línea de tiempo.
nosotros tenemos que agotar esta jurisdicción, la Fiscalía está lista. Yo quiero decirle al Congreso de la República que si nos dicen en 6 meses tienen que entregar los informes, allá están. Pero el proyecto dice que los informes se pueden presentar hasta 3 años después de integradas la Jurisdicción Especial de Paz. Repito, hasta el final del próximo gobierno. Por Dios, de verdad. Y el presidente de la República, al oír esta observación del fiscal general de la Nación, le decía a los ilustres juristas que acompañaban la redacción de estas normas, decía, no, eso no puede ser, ustedes no pueden extender la entrega de los informes de esta manera. Bueno, así quedó, porque no quedó que eran 3 años, sino que era de a 6 meses, renovables cada 6 meses hasta por 3 años. Quedó por 3 años. Los colombianos sabemos cuando existen esas facultades hasta cuándo van a ser. Hasta 3 años. Hay que modificar esa parte también del proyecto de ley. Como ustedes pueden ver, honorables senadores, ninguna de estas glosas, observaciones, están inspiradas en el propósito de hacerle daño al proceso. Están inspiradas en el único propósito de asegurar que nos quede bien hecho el sistema, Y ya que el gobierno ha presentado el proyecto y que el debate tiene que darse al interior del Congreso de la República y que hay libre presentación de iniciativas en estos trámites normativos, el fiscal general de la Nación, espero que con la coadyuvancia de las mayorías de las comisiones primeras de Senado y Cámara, presentará las correspondientes proposiciones aditivas o modificatorias al texto de la ponencia con el objeto de que puedan ser consideradas y debatidas a lo largo de este debate. Señor presidente, muchas gracias. Muchas gracias a usted, señor fiscal. Tiene el uso de la palabra el señor ministro del Interior, el doctor Guillermo Rivera.